Memoria RAM. La memoria RAM es una de las cosas más importantes de la computadora, ya que esta es la memoria principal de un dispositivo, donde se pueden almacenar de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en ese momento. Existen dos tipos de memoria RAM, la que es Double Data Rate, la DDR, que se caracteriza por ser capaz de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia de las tipos CDR, Single Data Rate, que solo ejecutan una operación de lectura o escritura. Para hacerlo posible, los chips DDR se activan dos veces en cada ciclo de señal de reloj, bien sea por nivel alto o bajo o bien por flanco de subida o bajada. Esta forma de funcionar es la misma tanto de los diferentes estándares de DDR3, DDR4 y así como el DDR5 que empezará a ver pronto en sus procesadores. Sin embargo, cuanto más moderno es el estándar que estás utilizando, mayor será la velocidad a la que se puede operar. Esto quiere decir que no es lo mismo una DDR con una tasa de datos de 3.2 GB y una tasa de transferencia máxima de 25 GB que una DDR5 con 6.4 GB y 51.2 GB respectivamente. Por lo tanto, las nuevas generaciones de memoria RAM nos ofrecen un mejor rendimiento más alto que las anteriores, así con una mayor escalabilidad y eficiencia energética. De ahí, si quieres un mayor rendimiento, puede ser interesante actualizar. Sin embargo, existe un problema, que es que para tener una buena memoria RAM tienes que tener una buena placa base. Así que si quieres actualizar tu memoria RAM, tienes que actualizar también tu placa base. La tarjeta de video. Una tarjeta de video es un elemento de los ordenadores que descifra y decodifica el lenguaje que se produce dentro del procesador del equipo para convertirla en símbolos, imágenes y representaciones que pueden ser entendidas por el usuario. De esta manera, la tarjeta de video es el dispositivo computarizado que procesa el resultado final del sistema, elabora la computadora para quien la usa. Las tarjetas de video son conocidas como tarjetas gráficas o tarjetas aceleradoras de video. Estas pueden ser integradas a la placa central o pueden ser un periférico que le brinde terminal, un rendimiento especial o más óptico. La invención de la tecnología HD forzó a las tarjetas de video a incorporar conectores de interfaz de mayor poder y a tener una capacidad de procesamiento muchísimo mayor. El procesador es el cerebro del ordenador, es el componente encargado de la ejecución de las instrucciones de los programas. Todos los ordenadores tienen al menos un procesador. El procesador está formado por conjunto de registros que almacenan datos, una unidad aritmético-lógica que realiza operaciones con ellos y una unidad de control que se encarga de coordinar a todos los componentes. Existen varios fabricantes de procesadores y no todos son compatibles entre sí. Cada procesador implementa un conjunto de instrucciones diferentes, lo que puede hacer que el código que se construye para un procesador no funcione en otro. En los últimos años, la tecnología ha sufrido un gran cambio al permitir integrar varios núcleos de procesamiento dentro del mismo procesador. A esta tecnología se le conoce en general como tecnologías de núcleos múltiples y permite ejecutar en paralelo dos programas simultáneamente, incrementando así el rendimiento del procesador. El procesador puede contener de 2 a 16 núcleos. Uno de los ejemplos del procesador sería el serie FX de AMD, serie Athlon de AMD, serie APU de AMD, etc. El procesador trabaja de forma conjunta con la memoria RAM. Sería un dispositivo interno. El lector óptico sería usado comúnmente en las computadoras para leer software y medios de consumo distribuidos de forma de disco y para grabar discos para el intercambio y archivo de datos. Los lectores ópticos de marca son sistemas que aceptan información escrita a mano y la transforman en datos binarios inteligibles para el ordenador central y es un tipo de entrada externa. La fuente de poder es un componente que brinda electricidad a un computador. Suministra la energía para operar la computadora
La fuente de poder también asegura que ésta no opere a menos que la corriente que se suministre sea suficientemente buena para una función adecuada. A continuación, algunas imágenes de lo que es una fuente de poder. Tiene como función transformar la tensión alterna de la red industrial en una tensión continua. La fuente aprovecha las utilidades de un rectificador de fusibles y de otros elementos que hacen posible la recepción de la electricidad. Permite regular y filtrarla para adaptarla a los requerimientos del equipo informático. El procesador es el cerebro del sistema, es el encargado de procesar toda la información, es el responsable de ejecutar todas las instrucciones existentes. Mientras más rápido vaya el procesador, más rápido serán ejecutadas las instrucciones. Los componentes de un procesador. Es una pastilla de silicio que va colocada en el socket sobre la placa madre. Núcleos, cache y contramemoria gráfica. Disco duro. El disco duro es un componente informático que sirve para almacenar tus datos de manera permanente en la computadora. Además, el disco duro es una unidad de hardware que se usa para almacenar contenido y datos digitales en las computadoras. Todas las computadoras tienen un disco duro interno, pero también hay discos duros externos que pueden usarse para ampliar el almacenamiento de una computadora. En un ordenador, el disco duro hospeda el sistema operativo, las aplicaciones y los datos del usuario. Monitor. El monitor de una computadora es el principal dispositivo de salida, ya que a través de él se visualizan cuadros, textos, imágenes e información para el usuario en tiempo real, permitiendo ejecutar programas. También se puede considerar un periférico de entrada y salida si el monitor tiene pantalla táctil o multitáctil. Algunos ejemplos de estos son monitores de cristal líquido, pantallas LED y pantallas táctiles. Puertos de computadora. El término puerto es bastante común y se refiere a una parte de un equipo informático que nos permite establecer comunicación entre uno o varios dispositivos diferentes, ya sea por vía cableada, vía lógica o vía inalámbrica. Un puerto es un interfaz o conector, ya sea interno o externo, que se utiliza para comunicar diferentes tipos de elementos de hardware o elementos de software que nos permiten enviar y recibir datos de un equipo a otro. En conclusión, un puerto nos permite comunicar uno o varios dispositivos informáticos para poder enviar o recibir información y establecer comunicaciones entre dichos dispositivos. Básicamente, tenemos dos tipos de puertos. Los primeros se utilizan para comunicar equipos físicos o de hardware, y los segundos se utilizan para establecer comunicaciones a nivel del software. Como su nombre lo indica, los puertos de hardware tienen como finalidad establecer comunicaciones entre dispositivos de hardware o físicos. Estos no permiten comunicar periféricos como teclados, dispositivos informáticos, varios parlantes, módems, routers y demás elementos a un ordenador u otro dispositivo informático. Los puertos de software, también conocidos como puertos lógicos, se encuentran ubicados dentro del equipo informático y permiten establecer comunicaciones con diferentes programas, así como realizar la distribución de servicios y flujo de datos entre dispositivos informáticos o incluso dentro del mismo PC. Se usa la refrigeración en la cocción para eliminar el calor residual producido por los componentes del ordenador, para mantener los componentes dentro de los límites de temperatura de funcionamiento permitidos. El uso de disipadores térmicos enfriados por el flujo del aire reduce este aumento de temperatura. Los tipos de enfriamiento que existen son disipación por aire, disipador por tarjeta gráfica o GPU, refrigeración líquida custom, bloque de agua para CPU y bloque de agua para GPU. En sí, una sobrecarga de calor puede dañar seriamente o irreversiblemente incluso nuestro hardware, por lo que una buena refrigeración es importantísima ya que hará que el equipo mejore su rendimiento y además alargue su vida útil.